Hoy en Es la Hora de Opinar con Denise Dresser, Mario Arriagada y Pablo Magluf. Vamos a discutir sobre la polarización del presidente y su partido Morena, que lleva a comunicados como el de los senadores de este partido y el ataque que ha hecho el presidente a nuestra compañera Denise Dresser. Después, con Salvador Mejía, vamos a examinar las irregularidades financieras detectadas por la Auditoría Superior de la Federación a Segalmex, Diconsa y Liconsa por más de 8,600 millones de pesos. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. En los últimos días se ha incrementado la belicosidad del presidente López Obrador y de sus simpatizantes de Morena en contra de la prensa. Ya platicábamos con los colaboradores de la Mesa de los Lunes sobre el tono y el lenguaje que utilizaron los senadores de Morena al señalar a los opositores de mercenarios y traidores a la patria. Hombre, además, ahora hay que destacar el ataque que realizó el presidente el día de ayer en contra de nuestra compañera Denise Dresser al caracterizarla como informante de Estados Unidos. ¡Qué barbaridad! Bueno, para debatir este tema, ¿qué está pasando? ¿Por qué esa belicosidad? Saludo a Mario Arriagada. Mario, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Qué gusto estar con todos aquí. Hola, Denise, Pablo. Pablo Magluf, ¿cómo estás, Pablo? Muy buenas noches, Leo. Bien, gracias. Buenas noches a todos. Y la aludida, Denise Dresser, ¿cómo estás, Denise? Hola, buenas noches. Un placer estar aquí, como siempre. Bueno, leí con mucha atención la carta que enviaste de respuesta al presidente López Obrador a través de Twitter. Pues, ¿por qué no nos la cuentas a la gente que no la ha visto? ¿Cuál es tu respuesta al presidente frente a esta afirmación de que tú eras informante del gobierno de Estados Unidos? Ya van varias ocasiones en las que el presidente ha afirmado que soy informante de la embajada porque mi nombre aparece en un cable de Wikileaks de hace 15 años, 2006. Y en efecto, mi nombre está ahí. Sí. Pero también aparece en otras fechas el nombre del presidente, de Rogelio Ramírez de la O, de Gerardo Esquivel. Y yo acudí hace 15 años, invitada para hablar sobre la elección en puerta, y expresé puntos de vista conocidos, públicos, y transmitir información vía cables, como lo hizo después el personal diplomático de la embajada, es parte de su tarea. Lo hacen las embajadas de México en el extranjero. Y si aplicamos la lógica presidencial de quien asista a una embajada extranjera, ya es suficiente eso para ser catalogada como informante, pues como respondí en mi carta ayer, el propio presidente también debería ser considerado un informante, porque Wikileaks publicó un cable en enero del 2006, en el cual se hacía alusión, se reportaba cómo el embajador de Estados Unidos en ese momento, Tony Garza, en un cable clasificado, reveló la conversación que tuvo con el entonces candidato presidencial, y Andrés Manuel López Obrador le dijo que tenía la intención de apoyarse en el ejército para gobernar, que quería seguirse reuniendo con el gobierno estadounidense para que lo apoyara si ganaba la elección, discutía áreas de colaboración y apoyo para lograr sus objetivos. Y como constata en Wikileaks, el presidente López Obrador sí le reveló sus planes al gobierno estadounidense que no había compartido con la opinión pública hasta ese momento. Hasta ahí, digamos, el tema sustantivo. Podemos adentrarnos en si López Obrador fue incongruente, si ocultó información al electorado mientras le proveía información distinta a la Embajada de Estados Unidos, pero aquí lo más preocupante no es Wikileaks, no soy yo,
sino es la forma en la cual el presidente usa la tribuna de la mañanera para difamar y calumniar sin ninguna consecuencia. Y lo ha hecho no solo conmigo, con muchos más. Y a la hora en la que uno trata de defenderse, pues es muy difícil hacerlo desde una carta pública o ir a la mañanera donde intentan humillarte, como lo hizo el presidente con Jorge Ramos. Quienes somos calumniados desde la mañanera, estamos básicamente indefensos frente a un abuso de poder presidencial, que, como ya lo han señalado numerosas organizaciones, este comportamiento del presidente enrarece el debate público y también pone en peligro a muchos periodistas de a pie, sí, a quienes estigmatiza y a quienes llama ya sea prensa mercenaria, prensa vendida o, en mi caso, informante de un gobierno extranjero. Mi punto al contestarle es que si seguimos ese criterio, si yo soy espía por haber ido a la embajada, él también lo es. Bueno, a mí también me ha tocado, tengo que decirlo, ¿no? O sea, sí he estado ahí en el hit parade de las mañaneras y coincido con Denise, es muy difícil defenderse de lo que dice el presidente, que generalmente son ataques ad hominem, ¿no? Para desacreditar, Mario, a pues la gente que él considera que son sus críticos y por lo tanto sus enemigos, ¿no? Y desde luego, pues la lista es extensa, está Denise, pero también está Carlos Loret de Mola, pero también está Joaquín López Dóriga, pero también está Ciro Gómez Leiva, pero también está María Amparo Casar, en fin. No, y Carmen Aristegui, que ha sido objeto ¿sí? de sus críticas de manera muy agresiva en los sí. últimos tiempos. Sí, muy duro con Carmen Aristegui, hay que decirlo. Mario, ¿es el proceso de desacreditar a los periodistas para que la gente no le crea a lo que dicen tanto los que reportan como los que opinan, Mario? Es correcto. Mira, Leo y querida Denise, mi solidaridad contigo. Yo pocas veces, a diferencia de Pablo, Denise, incluso tú, Leo, yo pocas veces hablo de populismo como una categoría a la que me gusta referirme para hablar del presidente, porque creo que populismo es una categoría que en muchos sentidos es vacía, sobre todo porque no necesariamente representa una ideología. Hay populismos de todos los colores y sabores. No representa necesariamente un método de gobierno como necesariamente es autoritario. Yo creo que a veces no lo es, a veces puede ser democratizador incluso. Pero hoy fíjate que sí quiero hablar de populismo. Porque si hay algo que hace del populismo algo que sí tiene contenido, es una estrategia comunicativa que se puede usar de maneras constructivas o destructivas. Y con esta estrategia comunicativa me refiero a la de constantemente estar polemizando, polarizando, creando bandos, declarando a uno los adversarios, que no necesariamente los enemigos, pero los adversarios de un proyecto, y constantemente estar haciendo alusión a quién sí es y quién no es, y diario machacarlo para mantener por lo menos la sensación, si no la realidad, la percepción de que existe un bloque que está en contra de otro bloque. Y eso sí creo que define a los populismos en general. No será la definición amplia, es una definición mínima, pero creo que en este caso sí aplica decir que el presidente usa estrategias populistas. Y saco el término, aunque no me gusta, porque sé que se usa mucho como un insulto, más que una descripción, pero yo prefiero usarlo como descripción. Y como lo usa el presidente, creo que de manera descriptiva y objetiva, yo no creo que está haciendo ya un populismo constructivo, democratizador, que en ocasiones pasadas he descrito como ese populismo que invita al bloque transformador a grupos sociales que tienen una demanda legítima popular y que antes han sido marginados. Pon tú las madres buscafosas, los familiares de víctimas que están en contra de la impunidad, las feministas que marchan en la calle, y el discurso populista del presidente no está construyendo ese bloque, solo está manteniendo la percepción de que su bloque es grande cuando cada vez se hace más pequeño. Sí. Y para eso elige adversarios que son muy atípicos, que no necesariamente son sus adversarios. Es rarísimo ver que el presidente se pelee con Carmen Aristegui, que es como una de las icónicas periodistas de izquierda en este país, y al mismo tiempo publica en su cuenta de Twitter una foto con todos los grandes empresarios de México, diciendo que no pasó nada, que fue súper cómoda la reunión. Al final pone ahí como nota al pie
que sí hubo unas pequeñas diferencias, pero esas decide no subrayarlas para nada, no contarlas en público, no polemizarlas, porque por ahí no pasa su transformación. Su transformación pasa por decirle a Carmen Aristegui traidora o falsa izquierda, cuando es realmente irrelevante. Sí. Porque todos sabemos que Carmen es una periodista que hace su trabajo cotidianamente, como cualquier otro periodista, que además sí le da voz a esos grupos que han estado marginados, y que la transformación del presidente en retórica, y en realidad pues no pasa por ahí, mucho menos, bueno, con lo de Denise también, otra de las contradicciones que se nota, porque ir a hablar con la embajada estadounidense, esos mismos Wikileaks, yo escribí un artículo el año pasado para el Colegio de México, un libro sobre embajadores en México, hicimos uno en especial sobre Carlos Pascual, el embajador de Estados Unidos que entró después de Tony Garza. Me leí unos 400 Wikileaks, en los cuales sale nada menos que José María Pérez Gay, Chema Pérez Gay, el famoso asesor y acompañante de tantas campañas de López Obrador, reuniéndose constantemente con la embajada estadounidense, en los cuales se explicaba el proyecto de López Obrador. Y tú crees que yo lo dije, ay, aparece aquí Chema Pérez Gay, es un ser que no es de izquierda y es un infiltrado y alguien que por hablar con la embajada es un traidor. Pues claro que no, Chema Pérez Gay estaba haciendo su trabajo, y es más, de hecho, en los Wikileaks aparece que la propia embajada decía: Chema Pérez Gay era un hombre inteligentísimo, elegantísimo, un epítome de la buena diplomacia nacional, con todo y que era de la campaña de López Obrador. Entonces, estas falsas polémicas en las cuales decir que alguien es informante solo porque se entrevistó con la embajada gringa, que además todo el mundo, hay eventos diarios de la embajada gringa donde llegan periodistas, activistas, políticos de todos los tipos, incluyendo la izquierda, es absurdo y nota la contradicción. Por último, hoy se peleó con el secretario Blinken en la mañanera, porque dijo que era un injerencista a la hora de criticar, o ni siquiera criticar, solidarizarse con las familias de los periodistas asesinados. Y a él le pareció que eso era una injerencia. Y al mismo tiempo, México, yo creo que correctamente, está demandando a las compañías de armas estadounidenses a través de la Cancillería, porque la manera como comercializan sus productos genera un mercado negro que nos afecta a los mexicanos. ¿Eso es injerencionismo o no? Pues mira, yo creo que definitivamente no es un soberanismo a la antigua, pero más bien pelea nuestro interés nacional en Estados Unidos, aunque nosotros decidamos, en este caso, transgredir o pasar o ir más allá de esa idea de soberanía a la antigua. Y créeme, Leo, yo estoy a favor de esa iniciativa, aunque estemos siendo injerencionistas en Estados Unidos, porque es una de las estrategias más necesarias, pendientes e inteligentes que la diplomacia reciente ha hecho. Pues lo mismo creo cuando Estados Unidos dice: me preocupan las familias de los periodistas, y ellos también tienen periodistas acá. ¿Qué está haciendo el gobierno mexicano? Me parece de una relación bilateral saludable. Entonces aquí hay tres contradicciones que yo creo que dejan en claro la distancia que hay entre la conformación de un bloque de transformación que tenga una agenda clara, y más bien un montón de contradicciones hechas a modo, que la única intención que tienen no solo es obviamente criticar e insultar a las personas que lo hacen, sino también dar una apariencia, no verdaderamente un proyecto de transformación, sino una simple apariencia de que existe un bloque que cada vez está más pequeño. Por cierto, antes de pasarle la palabra a Pablo Magluf, quiero agregar a la lista de personajes que han aparecido en la mañanera denostándolos injustamente y que también son colaboradores de La Hora de Opinar, a Jorge Castañeda, y de manera muy particular, porque es casi cotidiano, a nuestro colaborador Héctor Aguilar Camín. Pablo, ahora sí te paso a ti la palabra. Bueno, Leo, toda mi solidaridad con los colegas, en particular con Denise, aunque creo que la historia pondrá en esas listas premios meritorios de distinción eventualmente, ¿no? Pero mira, yo quiero ocupar mi espacio para llamar la atención también sobre una crítica que veo muy habitual lanzada desde los medios, desde una posición aparentemente neutral, muy comodina, que acusa a ambos lados de polarizar, ¿no? Dejen de polarizar. Yo estoy de acuerdo que en normalidad democrática, digamos que el centro, ese crisol donde confluyen las ideas y es posible la negociación y el pluralismo, es lo ideal. Pero no estamos en normalidad democrática.
estamos frente a un régimen con pulsiones antidemocráticas e iliberales, cuya encomienda es precisamente eliminar ese centro. De modo que me parece que decir que ambos lados polarizan es una falsa equivalencia muy injusta. Es como si acusas precisamente a Denise de polarizar en las mismas circunstancias que lo hace el presidente. No, señores, más bien tenemos a un bully en la silla presidencial, a un polarizador en jefe, y del otro lado tenemos a la resistencia, a la disidencia. Tú no puedes acusar al lado que se defiende de polarizar igual que se hace desde el poder, ¿no? Entonces, eso es muy importante aclararlo, porque criticar, señalar, resistir y defender los principios y valores e instituciones de nuestra democracia no es polarizar, es todo lo contrario. Ahora bien, yo creo que por mera geometría, por meros principios, ser demócrata y ser liberal inevitablemente te coloca en contra del proyecto obradorista. En ese sentido, nadie se puede llamar a sorpresa de que los acuse de enemigos. Si tú eres un demócrata y eres un liberal, sí estás en contraposición al proyecto obradorista. Es mejor asumir esa posición que intentar hacerse el equilibrista e intentar ahí como que balancear entre dos lados supuestamente equivalentes. O sea, pero lo que estás diciendo es que sí, efectivamente se está perdiendo el centro como pretende López Obrador. En efecto, sí, se está perdiendo el centro. Lo ideal sería recuperar ese centro, pero eso no es posible cuando hay un régimen antidemocrático y antiliberal. El centro solo existe, ese crisol solo existe en normalidad democrática. Ese sería mi argumento. Déjame preguntarte, Denise, porque es una pregunta que seguramente te hacen muchas personas a ti, a mí también me la hacen. De si te sientes amenazada, más allá de las palabras que dice el presidente. Yo el lunes veía la mañanera y veía que mientras el presidente injuriaba, insultaba, tildaba de enemigos, de traidores a la patria a varios de estos colegas, pues ahí estaban sentados el general secretario de la Defensa Nacional, el almirante secretario de Marina, y es el comandante, su jefe, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el que está hablando. Y yo me preguntaba, bueno, ¿qué pensarán los militares frente a esta perorata del presidente? ¿Harán oídos sordos o dirán, caray, miren, Denise Dresser es informante de la Embajada de Estados Unidos, ¿no? Con todo lo que eso implica, por cierto, para los militares mexicanos, ¿no? Que sabemos que son muy nacionalistas en ese sentido, ¿no? ¿Te sientes amenazada en ese sentido, Denise? Ya me ha sucedido que la retórica incendiaria del presidente lleva a agresiones en la calle. Las palabras tienen peso y crean contextos de adversión que pueden traducirse en violencia. Pero vayamos más allá de mi caso, porque no se trata de yo victimizarme o decir que mal estoy pasando. Lo decía en general. Lo decía en general para todos los que hemos pasado por ahí por la mañanera y nos han insultado y nos han injuriado, denostado de esa manera, Denise. Pero yo sí creo que en tiempos recientes, y sí es una estrategia deliberada de parte del presidente, es cultivar la polarización y arengar a su base que lo defiende incondicionalmente. Y esto se ve reflejado en la encuesta más reciente de Alejandro Moreno, donde el apoyo a López Obrador es más fuerte y la desaprobación a López Obrador en el otro extremo también es más fuerte. Sí, pero lo que me preocupa es que el poder está cruzando líneas que son peligrosas. El comunicado de los senadores de Morena, hablando de cómo el presidente encarna a la nación, a la patria, al pueblo,
y que quienes se oponen a la Cuarta Transformación son traidores a la patria. El que el propio presidente diga que sus críticos son golpistas, que el monero Fisgón en una entrevista con Carmen Aristegui diga que se está orquestando un golpe blando de los opositores del presidente con ayuda estadounidense, y eso me parece peligroso porque está contribuyendo a este clima en el cual hay porteros de la mexicanidad. Hay monopolistas de la moral que deciden quién es patriota y quién no lo es, quién está con el pueblo y quién saquea al pueblo, quién tiene legitimidad para estar, participar, hablar en México y quién no la tiene. Y creo que solo los artífices del pensamiento único reducen la pluralidad del país, y en esto sí discrepo de Mario, porque creo que no somos solo dos bandos. No hay que caracterizar la realidad aquí. Creo que hay un centro muy desasosegado de personas que no saben si criticar al López Obrador y denunciar lo que les parece una extralimitación democrática, una conducta autoritaria, pero que tampoco ven en la oposición buenas alternativas y que no quieren regresar al pasado. Pero de parte del poder, creo que estamos viendo una especie de arquitectos del apartheid, que están definiendo los perímetros de la pertenencia. Y los episodios más vergonzosos de la historia mundial han sido protagonizados por personas con poder que establecen las bases de la inclusión, de la exclusión, quién tiene los requisitos necesarios para formar parte de la nación. Y estos custodios de la autenticidad están más preocupados en denostarme a mí y a otros tantos, y no hablamos entonces de lo que realmente preocupa allá afuera, de lo que le interesa a la gente, que es la violencia, la militarización, los feminicidios, los conflictos de interés, la economía, los acosadores y violadores, la economía, el aumento de la pobreza, la regresión medioambiental, la corrupción de los cercanos. Parecería que en el contexto actual quienes gobiernan están más obsesionados en separar a los fieles de los infieles, a los puros de los intrusos, y usan con los críticos una vara de medición que no aplican a sí mismos. O sea, la incongruencia del presidente manifestada en el cable de Wikileaks, en el cual dice, en el 2006, voy a militarizar a México, voy a apoyarme en el ejército para gobernar. Y esto era antes de que Calderón ganara y que Calderón militarizara de manera muy criticable a México. El presidente ya lo estaba pensando. Sin embargo, no aplica a sí mismo esa incongruencia que ven los otros. No utiliza esa vara de medición estricta consigo mismo, ni con su gobierno. Y las incongruencias son cada vez mayores. Lo que antes era exigencia legítima de parte de los ciudadanos, él lo ve como golpismo antipatriótico. Lo que antes era celebrado como los logros del periodismo independiente, lo que hizo Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en la estafa maestra, ahora resulta ser que ellos son prensa mercenaria, reciben recursos de Estados Unidos, hay que silenciarlos. Y el problema es que ahora el presidente no censura, pero sí destruye reputaciones, destruye perfiles y destruye la posibilidad de construir alternativas desde la oposición o desde la crítica, o presionarlo a él incluso para que sea un personaje de izquierda congruente, como algunos pensaron que sería cuando... Incluso lo digo, votamos por él. Mario, aquí salió ha salido un tema muy interesante que creo que debemos de retomar en algún momento, que es, dice Pablo, que son momentos de definiciones,
que no se puede estar en el centro, que hay que ser o de Corea del Norte o de Corea del Sur, no se puede ser Corea del Centro no existe en este momento. Denise dice que sí existe todavía un centro ahí latente. Yo tiendo a estar de acuerdo con Denise, yo creo que en la sociedad está menos polarizada de lo que está la clase política y los periodistas, en fin. ¿Tú cómo ves, Mario? No, pues me pones en la terrible posición, Leo, de tener que estar de acuerdo con Pablo Magluf. ¡Ajá! Así como Denise deplora a veces tener que estar de acuerdo conmigo, aunque estamos de acuerdo muchas veces, ahora yo con Pablo. No que desprecie yo Corea del Centro, para nada, Leo. Pero creo que sí hay una tensión legítima entre la idea de pluralismo. Adentro del gran paraguas democrático hay una tensión entre pluralismo y democracia mayoritaria. Mayoritear todo el tiempo no es correcto, pero fragmentar el pluralismo sin preocuparse que todo tiene que ser por un diálogo civilizado y que no trata de decisiones políticas duras que se aprueban o desaprueban con mayorías, es también un error democrático. Entonces, yo creo que en el gran paraguas de la democracia hay espacio para ambas posiciones. Sé que esto es todavía más centrista que lo centrista, pero esto es solo para decir que el discurso polarizador de Pablo Magluf, aunque él diga que él no polariza tanto como el presidente, en efecto, pues no, el presidente es el polarizador en jefe, estoy de acuerdo. Sí. Pero el hecho de polarizar para construir mayorías, y aquí es la parte importante, construir mayorías para pasar una iniciativa que tenga sentido para esa mayoría, que se discuta responsablemente y se apruebe con las consecuencias lógicas, sí. Polarizar para ser popular, eso es lo que me causa mucho problema. Eso es con lo que no estoy de acuerdo. Yo creo que participar de Corea del Norte o del Sur sin considerar el centro, solo con el propósito de que tú sigas siendo un político popular al cual los diputados y senadores se atreven, y estas son las críticas liberales también, qué pena tener que estar de acuerdo con los críticos liberales, pero pues supongo que hay parte de mí que también es un crítico liberal, que a la hora de decir que encarna el presidente la nación, la historia de México, al pueblo de México y su pasado y su futuro, es para mí demasiado. No hay ser humano en el planeta que pueda atreverse a decir eso. No, sí la hay. No hay político. Sí la hay. Están en Corea del Norte, por cierto. ¿No? Se lo dicen sí, aquí en Il-sung. Pero llegan a ese exceso retórico. Llegan a ese exceso retórico casi violentamente ilógico, sí. Porque López Obrador acaba su sexenio mañana y la cuarta transformación no se va a acabar, va a seguir o no seguir, pero él no representa el futuro de este país para nada y al pueblo entero pues tampoco. Representa a lo mejor una coalición mayoritaria, es lo que digo, pero si lo divorcias de eso y se vuelve un ejercicio de popularidades mañaneras cotidianas, ese tipo de polarización me parece gratuito, no constructivo, y en el fondo me parece el hecho de que haya elegido pelearse con Carmen Aristegui y Denise Dresser, con la Embajada de Estados Unidos, me parecen un poco de manual, pero ¿por qué los elige cuando no son importantes? Yo creo que por la proverbial caja china, Leo. ¿Cuándo sale la próxima película de Luis Estrada? Ya quiero saber de qué va a tratar, me emociona muchísimo. Él inventó el término, creo que él inventó el término caja china, ¿no? Como cortina de humo que producen los medios. Bueno, en este caso desde Presidencia se hace una caja china, una cortina de humo para pretender que lo que importa es discutir a Carmen Aristegui y a Denise Dresser, cuando lo que importa son las otras 200 cosas de las que hablábamos. Lo mismo hablar de injerencismo cuando tú mismo estás siendo injerencista es un distractor. Y es un distractor que tiene el barniz, no la realidad, el barniz de ser antielitista, justiciero, mayoritario, cuando no, es un truco para seguir siendo popular. ¿Y por qué quieres ser popular? Porque con lo que gobiernas no te alcanza para ser popular, necesitas ser popular a base de panfleto, de prensa roja, de TV Notas. Y creo que eso es a lo que le está apostando el presidente. Por eso hoy me atrevo a criticarlo de esta manera, a pesar de tener que estar del mismo lado de Pablo Magluf. Muy bien, pues te toca, Pablo, rematarlo, porque se nos acaba el tiempo. Termina con esta mesa tan interesante. Bueno, quiero explicar un poquito mejor mi postura. Quiero dejar claro que en normalidad democrática yo soy un apologista del centro, pero déjame argumentar por qué es imposible colocarse en el centro en los grandes y temas cruciales cuando hay un régimen antidemocrático en el poder.
Y le pregunto, por ejemplo, a Denise, ¿cómo te puedes colocar en el centro de un ataque contra el INE? ¿Cuál sería el centro si tienes a un régimen que quiere destruir al INE o que quiere destruir a los plurinominales o que quiere militarizar o que quiere desfalcar las arcas del Estado? ¿Cómo te colocas en el centro? Contra un régimen que todos los días ataca periodistas. ¿Cuál es el centro? No existe. Que conteste rápido, Denise, rápido. Pero Denise. Rápido, porque quiero terminar. Sí, claro. No, Denise te contesta rápido y regresamos contigo, Pablo. Venga. ¿Cuál es el centro ahí? Sí, Denise. A ver, no hay yo centro. lo que no quiero es que Pablo... No, espérame, déjame continuar, Pablo, por favor. Yo no quiero colocarme en el lugar en el que están los panistas, los priistas, la derecha conservadora, y defender al INE desde una posición de absoluta hipocresía, porque el PAN, ¿desde dónde moralmente defiende al INE cuando el INE capturado a partir del 2003 fue producto de la forma en la que se repartieron el Consejo General, el PAN y el PRI? O sea, la oposición tiene muchos mea culpas que hacer con respecto a su comportamiento en el pasado, y si no los hace, no esperen el voto acrítico incondicional de alguien que conoce la historia de su país y que quiere una mejor autoridad electoral. Pero no se trata de ser solo anti-AMLO, se trata de ser pro una serie de cosas, de reformas, de mejoramientos institucionales, de renovaciones que venimos exigiendo desde hace mucho tiempo, que la oposición no ha asumido como su agenda de gobierno para el futuro. Muy bien. Los que estamos en el centro estamos políticamente a la intemperie. Ok. No, pero que por cierto, eso es a lo que le apuesta Movimiento Ciudadano, ¿no? A esta tercera. Que sería. No, bueno, sería también es parte del debate. Pero ya se nos acaba el tiempo. Llégale, Pablo. Termina, Pablo. El problema con la postura de Denise es que justamente hace una falsa equivalencia entre los dos polos que yo denunciaba en el principio. Ambos lados son iguales. Es decir, López Obrador es igual que los antecesores, igual de malos, no hay ninguna opción. Y eso creo que es un llamado ante la inmovilidad política, es decir, ante una neutralidad falsa. Todos los lados tienen muchas cosas criticables, el pasado fue ominoso y lo que quieras, pero no son iguales. Y no hay una tercera vía ideal. Y circunstancialmente, Denise, aunque no quieras, estás alineada ante ciertas defensas y ciertas banderas con la oposición en contra del proyecto obradorista, por mera geometría. No quiere decir que te caigan bien. Es una postura circunstancial geométrica y la tienes que asumir. Sí, bueno, la tuvimos que asumir, por cierto, porque tuvimos que salir a votar en las pasadas elecciones y tomar una decisión, ¿no? Pero oigan... Sí, lo tenemos que retomar la semana que entra. Siempre al tema. Perdón, regresamos al tema de siempre. Pero perdón, se nos acabó el tiempo. Al siguiente. Al siguiente semana. Les prometo, porque también tenemos pendiente lo de la evaluación de los analistas. Ya tenemos 2 temas pendientes, pero la semana que entra... No la oposición, me parece buen tema. Exacto. Órale, va, la semana que entra, ya quedamos. Gracias, Denise. Gracias, Mario. Gracias, Pablo. Muy buenas noches. A ustedes. Hijo, caray, siempre se quedan calientes las mesas de debate aquí en La Hora de Opinar. Muy buena. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar con Salvador Mejía para hablar de las irregularidades, de la corrupción que parece que existe en la gestión de Segalmex. Regresamos.